Bendecido día tengan todos ustedes. Bendecido día tenga toda la iglesia Génesis y todas las personas que de alguna manera nos van a ver por las redes sociales del grupo de la iglesia Génesis, de la página Iglesia Génesis. También les mandamos un cordial saludo, ¿sí? Hoy el día de la prédica, hoy se llamará el tema Venceremos juntos miedos y temores, ¿sí? Entonces vamos a ver qué nos dice la sagrada palabra de nuestro Padre amado que está en los cielos en estos momentos, para que el Espíritu descienda. Padre mío, Señor, tú que estás en los cielos, Padre amado, Señor, danos revelación, Señor, de tu palabra bendita, de lo que nos quieres decir, Señor, porque tú eres el que nos dejó tu palabra impresa, Señor, en este libro que es sagrado, Padre amado. Te pido que descienda tu Espíritu, Señor, para poder vencer esos miedos y esos temores que vivimos diariamente, Padre mío. Tenemos esos miedos emocionales, tenemos esos miedos espirituales, tenemos esos miedos que diario nos persiguen, Padre amado, Señor. Pero esos miedos, Padre mío, son a causa y los pone Satanás, Señor. Te pedimos que nos los quites y para poder llevar una vida limpia hacia ti, Padre amado. Te pido que a toda la iglesia la bendigas, que a toda la iglesia la llenes de amor, porque es la única forma de vencer esos miedos y temores. Todo eso, Señor, te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues en la palabra del Señor nos dice que el miedo, ¿sí?, y el temor, ¿sí?, van de la mano, ¿sí? Y vamos a buscar qué hace el temor, qué hace el miedo, cómo nos afecta nuestras vidas y cómo nos afecta, pero también cómo nos dice la palabra para poder alejarnos de ese miedo, de ese temor, de esa incertidumbre, de esa angustia, de esa agonía. Ayer estábamos estudiando lo que era la prédica del Señor y el mismo miedo no daba revelación, el mismo temor hacia la iglesia, hacia las cosas de la vida secular, temor que le irá a pasar a la iglesia, cómo Dios va a actuar, todo eso. Entonces era algo que me estaba angustiando, ¿sí?, en mi corazón. Y entonces nada más no podía, ¿sí?, concentrarme en lo que era el mensaje para el día de hoy, ¿sí? Por lo mismo pensando en mis hermanos, pensando en todos los ministros, pensando en toda la congregación de la iglesia, pensando que cómo sin la ausencia de Dios, cómo estamos lo estamos apagando, ¿sí? Estamos apagando poco a poco, ¿sí? Y me empezó a entrar ese temor, entonces me empezó a entrar ese miedo, ¿sí? Y entonces sobre eso mismo empecé a orar, pedirle a mi Padre que revelara, ¿sí? Y en ese momento pues el Señor me está diciendo, pues lo tienes aquí enfrente de ti, y vas a hablar de ese temor que estás sintiendo, vas a hablar de ese miedo también que estás sintiendo, ¿sí? Y entonces así fue como el Señor me puso unos versículos para que nos pudiéramos por medio de él discernir en su palabra. Entonces vamos a empezar con el miedo y con el temor, ¿sí? Son sentimientos, ¿sí?, aparentemente iguales, pero no son así, ¿sí? El temor, ¿sí?, es algo que todavía no se acontece, ¿sí?, es algo que todavía no viene hacia uno, ¿sí? Y el miedo es aquello que sentimos cuando estamos viviendo, ¿sí?, el momento, ¿sí? Un ejemplo del miedo, por ejemplo, yo sentí un miedo enorme cuando el Señor nos puso, o cuando el Señor intenta quitar la vida a alguien, ¿sí?
empieza uno a agitarse, empieza a agitar uno y empieza a sentir la palpitación en su corazón, empieza a sentir que entonces es un miedo que se está apoderando de nosotros. ¿Sí? Y por ejemplo, pues un temor, ¿sí? Es aquel que todavía no pasan las cosas, pero estamos con ese temor. ¿Y qué irá a pasar? Y todo eso genera incertidumbre, genera angustia, ¿sí? Y entonces todo eso debemos de canalizarlo y ponerlo en manos de Dios. Entonces, hermanos, vamos a empezamos con los primeros versículos de la palabra de Dios, ¿sí? Nos vamos a Mateo 10, versículo 29 al 31. Si alguien me hace el favor de leerlo. Por aquí. Bueno, entonces, dice en la palabra del Señor, ¿cuánto cuestan los gorriones? ¿Cuánto cuestan 2 gorriones, una moneda de cobre? Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer en la tierra sin que el Padre lo sepa. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado, así que no tengan miedo, para que Dios, ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. ¿Sí? Dice en el versículo 31, así que no tengan miedo, para Dios, ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. ¿Sí? Aquí nos dice que nos debemos de poner en las manos de Dios. Debemos de poner nuestra vida, ¿sí? Debemos de canalizar ese miedo en las manos de Dios, porque es una promesa también de Dios. El Señor nos está diciendo en estos versículos que nosotros somos más importantes, ¿sí? Y nos lo dejó en las mismas palabras del Señor Jesucristo, que somos más importantes que una bandada de gorriones, ¿sí? Que no nos deje atormentar lo que es ese miedo, ¿sí? Por ejemplo, nosotros teníamos, antes de conocer a Cristo, teníamos un miedo fuerte, sin saber qué iba a pasar. Yo tuve miedo lo que fue a la muerte, ¿sí? Cuando estaba internado en un hospital, ¿sí? Y ya me estaba separando, ¿sí? de la muerte, sentí un miedo enorme, ¿sí? Y ese miedo no lo pude sobrellevar, ¿sí? No lo pude canalizar porque no sabía cómo, ¿sí? Pero ahora con la palabra del Señor, Él canaliza ese miedo y el Señor me da tranquilidad, me da paz en mi corazón, ¿sí? Cuando siento esa paz, siento que el Señor está con cada uno de nosotros y conmigo, y le digo, Señor, pongo mi vida en tus manos, Padre mío, ¿sí? Pongo lo que es tu hermoso ministerio en tus manos, ¿sí? Hay veces que nosotros tenemos miedo hasta de nuestro propio, o temor de qué va a pasar con nuestro propio ministerio, si hasta aquí llegó el ministerio que el Señor nos dio, ¿sí? O va a pasar, ya cuando pase esto, nosotros vamos a dar testimonio de ese temor que sentimos estos días, ¿sí? De ese temor, ¿sí? Tenemos temor y decimos, no salgas, quédate guardado, quédate esto, ¿sí? Porque es mandato de Dios, ¿sí? Al mismo tiempo allí entra lo temeroso, ¿sí? Que no duele de nuestra parte hacia Dios, ¿sí? Dicen que es el único temor, ¿sí? Justificado para Dios, ser temerosos a Él, ser temerosos a lo que el Señor, ¿sí? Canaliza en medio de uno. Si yo soy temeroso a Él, voy a ser obediente a lo que Él me dice en su palabra, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor yo puedo, dicen, es que tú no eres temeroso de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque no crees en sus promesas, nada te va a pasar y vas a estar bien, claro. Pero el Señor dice que seamos obedientes en lo que es su palabra, ¿sí? Entonces yo pongo de ejemplo, ¿no? Por ejemplo, mi vida es mía, ¿sí? Y el Señor me la prestó, pero yo no voy a exponer la vida de mis amados hermanos, ¿sí? Eso fue otra de las revelaciones que se dieron. Por eso tuvimos que posponer los bautizos, ¿sí?
porque entró ese temor, ese temor a Dios al ser desobedientes, ¿sí? Entonces, porque ya había, no, que empezaron las presiones, no, que hay que bautizar, que no hay confianza en Dios, o qué pasó, necesitamos la palabra, necesitamos esto, ¿sí? Pero al mismo tiempo entró el temor a Dios, ¿sí? Y dijo, vamos a ser obedientes. Yo puedo exponer mi vida como pastor, ¿sí?, a lo que el Señor me mande, pero no puedo exponer la vida de ustedes, ¿sí? Entonces, mientras ahorita el Señor nos dice, guardémonos, háganle caso a sus gobernantes, hasta que los gobernantes nos den luz verde, podremos reanudar actividades de la iglesia, ¿sí? Que ya saben que así con esto y esto y esto está bajando el contagio, esto y esto, pero ya le demostramos al Señor, ¿sí?, que fuimos obedientes a lo que es su palabra. Entonces, hermanos, primero que nada, pongamos nuestra vida al cuidado de Dios, tal como la Escritura manda, ¿sí? Tampoco podemos desafiar, ¿sí?, a Dios ni ponerlo a prueba, ¿sí? En nada de eso. Necesitamos ser obedientes y no exponer, ¿sí?, a lo que es a su iglesia amada, porque de por sí somos pocos, ¿sí?, poca gente que se está convirtiendo al Señor, ¿sí?, porque se está convirtiendo, porque esos temores que tienen, ¿sí?, no los quieren canalizar a Jesucristo, ¿sí?, porque ahí mismo en su palabra está que pues no iban a creer, ¿no? Pero continuamos con el versículo, ¿sí? Vamos a Juan 14:1, que nos dice la palabra del Señor. Esperemos un momento en lo que mis amados hermanos pueden abrir sus Biblias, ¿sí? Allá tenemos a mi hermana, que me está acompañando el día de hoy, mi hermana Rose, mi sobrina Ingrid, mi madre Amparo, también está con nosotros. Les mandan unos saludos con mucho amor para cada uno de ustedes, ¿sí? ¿La tenemos ya? Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios y creed también en mí. Amén. Sí, ahí el Señor Jesucristo dice que no nos turbemos, ¿sí?, en su corazón. Y Él explicaba a sus 12 discípulos, ¿sí?, que en lugar que sus discípulos lo consolaran a Él, ¿sí?, Él todavía consolaba a sus discípulos, ¿sí?, porque sabía que iban en esos momentos, antes de que llegara el Espíritu Santo, iban a tener miedo, ¿sí? Iban a tener miedo, iban a tener angustia, su corazón iba a estar lleno de angustia, su corazón iba a estar lleno de miedo. Por eso en esos momentos, cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, ¿sí?, no estaban ellos, excepto uno nada más, ¿sí? No estaban, ¿por qué? Porque se llenó su corazón de miedo, de angustia, ¿sí? Y no quisieron, porque pensaron que los iban a agarrar, los iban igual a crucificar, los iban a estacar, ¿sí? Y se quedaron resguardados y tuvieron miedo, ¿sí? Pero ya cuando desciende el Espíritu Santo, ¿sí?, desciende el Espíritu Santo con toda la humanidad, ¿sí?, pasa lo más hermoso, ¿sí?, que el Señor quita los miedos, ¿sí? A cada uno de sus apóstoles, ¿sí?, le quitó ya el miedo, ¿sí? Cuando dejó esa promesa, dijo que iba a dejar al Consolador, iba a dejar al Espíritu Santo, ¿sí?, nos dejó, ¿sí?, esos temores. Entonces, nosotros también, ¿sí?, los que tenemos nuevo nacimiento en espíritu, ¿sí?, nuevo nacimiento en amor, ¿sí?, porque el amor es el que combatimos al miedo, combatimos al temor, ¿sí? Entonces cada uno de nosotros, ¿sí?, tiene ese miedo, ¿sí?, pero cuando nos llega la palabra del Señor, inmediatamente quita, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Sí?
Llega el miedo, se apodera de nosotros. Muchos de nosotros lo hemos experimentado, lo hemos hecho, ¿sí? Cuando entra el miedo, ¿sí? Se apodera un demonio, se apodera en las noches, una pesadilla, se apodera de nosotros, nos empieza a perturbar y nuestro corazón empieza a latir y lleno de miedo, nos empieza el Señor a dar visiones, ¿sí? Despertamos de ese sueño o despertamos de esa visión, llenos de miedo, llenos de temor. ¿Qué va a pasar, Padre mío, Señor? ¿Sí? Pero entra la palabra de Dios, entra el amor de Dios aquí, en nuestro pecho, en nuestro corazón, y nos empieza a dar, nos empieza a confortar, empezamos a, ay Señor, empezamos a orar. Es más, hasta cuando empezamos a orar hasta el Padre Nuestro, no sé si hayan experimentado, y empezamos a ver, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado. Poco a poco ese miedo se empieza a salir, empieza a desaparecer. Nosotros los cristianos que sabemos cómo orarle al Señor, ¿sí? Empezamos, Padre mío, Señor, quítame este miedo, quítame este temor, ¿sí? Porque esos miedos nos perturban más de noche, ¿sí? Cuando nos mandan hasta esas visiones apocalípticas. Y nos paramos con esa angustia. ¡Hey, Señor! Y vamos con el pastor y le decimos, pastor, ¿qué crees? Yo ya vi el apocalipsis y el Señor me mostró cómo va a ser el final. Pero en ese momento yo sentí mucho miedo, ¿sí? Y el pastor que nos manda luego. En esos momentos, hermano, ponte a orar. Ponte a pedirle al Señor que descienda el Espíritu en ti y ese miedo desaparecerá. Y entonces nosotros ya sabemos y lo empezamos a orar, empezamos a decirle al Espíritu, forma parte de mí, Señor. Quítame esto, quítame esta preocupación, quítame esta angustia, Padre mío, Señor. Y va desapareciendo. Ese temor, ese miedo que Satanás, ¿sí? Que Satanás pone, lo va desapareciendo, lo va quitando, ¿sí? Y uno ya puede descansar. Y cuando no mora en el Espíritu en cada uno de nosotros, así nos podremos pasar de pesadilla en pesadilla, pesadilla en pesadilla, pesadilla, porque no hay Espíritu que nos respalde. ¿Sí? Nos dicen, pero ¿por qué tienes temor? ¿Por qué tienes temor? ¿Sí? O tienes miedo, si el Señor ya te respalda. ¿Por qué? Porque seguimos, ¿sí? En las cosas de Satanás. Por eso Satanás nos perturba con esos miedos, ¿sí? Nos perturba, nos atalara y nos empieza a poner y sentimos ese miedo y no podemos. Y nos dormimos y volvimos a soñar lo mismo. Volvemos a soñar la misma pesadilla. Dice, pero ¿por qué volví a soñar? Ya aquí no quiero soñar esto. Y volvemos a soñar eso y ese mismo miedo. Y uno se para, ay Señor, ¿sí? Pero cuando mora el Espíritu, inmediatamente, ¿sí? Y es más, ya cuando ya mora ya el Espíritu completamente uno, ¿sí? Ya que está completamente uno tiene esos sueños de revelación, tiene esas visiones de revelación de cómo el Señor va a cubrir, ¿sí? a su iglesia, cómo va a protegernos. Ya no nos perturba, ya no puede entrar, porque poco a poco choca Satanás, ¿sí? Y entonces lo que debemos de tener es confianza en el Señor cuando pasen esos miedos. Más ahorita en esta época que estamos viviendo, ¿sí? Que no sabemos qué va a pasar, que se espera el pico más alto, ¿sí? Pero lo único, si somos obedientes a lo que el Señor nos manda, si somos obedientes a lo que tenemos que hacer, ténganlo por seguro. Y ahí sí estamos completamente seguros que la confianza en Dios está con nosotros y nada nos pasará, nada, ¿sí? Entonces, cuando estemos en comunión con el Señor, ¿sí? Cuando estemos orándole al Señor, ¿sí? Cuando estamos en obediencia al Señor, ¿sí? Nada nos pasará, ¿sí? Pero si estamos desafiando al Señor, estamos desafiando a lo que son las cosas de Dios, ¿sí? Tengamos por seguro que sí nos pasará, ¿sí? Estaba oyendo un testimonio de un pastor que él estaba predicando lo contrario, ¿sí? A que esto no era cierto, ¿sí?
estaba profetizando, estaba diciendo que esto no era cierto, que esto no, que teníamos nosotros que tener la confianza, que no debíamos de creer nada de esto, que Satanás no nos iba a tocar, que todo esto, ¿sí? Y entonces pues él se fue a un encuentro masivo de personas, ¿sí? Y fue el primero que contuvo ese virus, y lamento decirlo porque era siervo del Señor, murió, ¿sí? Murió. Entonces son testimonios que nosotros debemos de agarrar y ser obedientes a lo que el Señor nos está dando. El Señor, por medio de su palabra, ahorita nos está diciendo que nuestro corazón no se angustie y que no se perturbe, ¿sí? Entonces soy más tranquilo, soy más sereno, ¿sí? Ayer, cuando el Señor me da este mensaje, empecé a tranquilizarme, ¿sí? Porque yo pensé que ya el Señor, pues ya, antes había mucha revelación, ¿sí? Por parte de Él y mía, y movía, ¿sí? Y ayer nada, Señor, ¿qué mensaje, Señor, traigo para tu iglesia amada? Que sea tuyo, Señor, que no sea de hombre, ¿sí? Se habla de tu miedo. Habla de ese miedo que no te deja, ¿sí? Habla de ese miedo, como ahorita se reveló, y como ahorita a través de oración se va, ¿sí? Se va, quitas temores, quitas estos y sigues en comunión con el Señor. Amén, amados hermanos, es un gozo estar compartiendo esta palabra hermosa del Señor con ustedes. ¿Sí? Seguimos con los versículos. Nos vamos a Romanos, capítulo 8, verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Amén. Muy hermoso el versículo. Dice, nos está exhortando el apóstol Pablo, ¿sí? A que salga ese espíritu de esclavitud, ¿sí? Y clamemos al Señor, Abba Padre. Es la forma en que podemos quitar ese espíritu de esclavitud, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde niños fuimos esclavos de ese miedo, ¿sí? Yo recuerdo cuando era niño, o muchos de ustedes experimentaron, ¿sí? Cuando éramos niños, ¿sí? Y no teníamos dónde refugiarnos. ¿Dónde me refugio? En las noches, cuando estaba lloviendo, que había truenos, todo eso, pues corríamos en la cama de nuestra mamá, ¿sí? Que refugiarnos, y ahí nos metíamos, ¿sí? Nos metíamos y nos escondíamos, y ahí nos sentíamos seguros. Nos sentíamos que nada nos iba a pasar. ¿Por qué? Porque estaban ahí nuestro padre, nuestra madre, estamos ahí seguros, ¿sí? Y ya así es la misma relación ahora, ¿sí? Cuando sentimos ese temor, que quiere entrar ese demonio de esclavitud, que no nos quiere dejar, ¿sí? ¿A quién debemos recurrir? A mi Padre que está en los cielos. Y en ese refugio es donde nos sentimos seguros, ¿sí? Sentimos seguros y sentimos que nada nos irá a pasar, ¿sí? Es más o menos la relación que pongo cuando no somos los niños y ahora que somos grandes, ¿sí? Que el Padre cómo nos acomoda, y nuestro refugio es Cristo Jesús. Ahora comprendo, o sea, tan valioso sacrificio que mi Padre hizo, ¿sí? Porque hasta esos miedos, ¿sí? Cuando dejó el Espíritu Santo entre nosotros, alejó a esos espíritus de esclavitud, ¿sí? Estábamos viendo en estudio los 12 apóstoles que siguieron sus caminos, ¿sí? Felipe y Mateo se fueron por un lado junto con Simón, ¿sí? Pablo también anduvo por su lado, Tomás anduvo por su lado,
Pedro anduvo por su lado, ¿sí? Entonces el Señor está en ellos, quitó el espíritu, ¿sí?, de miedo, hasta cuando iban a perecer, ¿sí? Y entonces eso también no lo adoptamos nosotros, ¿sí? Nos refugiamos con Abba Padre, Señor. Nos refugiamos y no permitimos, ¿sí? Al momento de permitir esa esclavitud del miedo, cualquier cosa, ¿sí?, cualquier temor, cómo se apodera de nosotros, ¿sí? Normalmente cuando estamos bien, ¿sí?, cuando estamos bien en finanzas, cuando estamos bien espiritualmente, ¿sí?, cuando estamos bien en mis relaciones, emocional, espiritual y finanzas, ¿sí?, vamos a hablar, hasta sentimos que tenemos el Espíritu del Señor arriba. No, yo no tengo temor, ¿sí? Y yo camino sin miedo, como nos lo dijo mi Padre Jesucristo. Yo voy como todo un guerrero, ¿sí? Y viene el espíritu de esclavitud y pega en uno de nuestros familiares una enfermedad. Inmediatamente se apodera. Y yo que me alardeaba, ¿sí? Y entonces ese espíritu ya empiezo a clamarle al Señor. Entonces ese espíritu, ¿sí?, de esclavitud se apodera de mí. Y todavía no lo sé cómo vencerlo. Y ahorita en estos estudios, en esta prédica, el Señor está diciendo cómo vencer ese espíritu de esclavitud. Entonces ya cuando llega una tempestad, ¿sí?, no nos da miedo, no nos da temor. Cuando llegue una tempestad financiera, no nos da miedo, ni temor, ¿sí?, porque sabemos que el Señor, nos regresamos al versículo 10, 29, si el Señor se preocupa por los gorriones, ¿cuánto más por mí? ¿Sí? Entonces es hermoso porque ya empezamos a canalizar esos miedos y temores y seguimos juntos con lo que es nuestra vida en Cristo. Ya no vamos a hablar de religiosidad, hermanos, ¿sí?, porque desgraciadamente, ¿sí?, a todos los cristianos nos han criticado mucho, ¿sí?, porque han hecho lo que es la religión, la han perturbado y han hecho cosas y la mano del hombre ha intervenido mucho, ¿sí? Entonces esto no es religioso, ¿sí? Esto es en la comunión con Cristo y su palabra. Amén, Padre amado, Señor. Seguimos con nuestros versículos. Vamos a libro de los Hebreos, capítulo 2, el verso 14 y 15. Amén. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amén. El temor a la muerte. Ese es el temor, yo creo, es el más grande que nos perturba siempre en el corazón, porque aún hay veces, ni aún siendo hijos de Dios, siendo convertidos a Cristo, ¿sí?, seguimos teniendo ese temor, ¿sí? Por eso estamos ahorita nosotros, hay veces que estamos todavía pues dudosos, ¿sí?, de ese temor, ¿sí? Dicen que cuando estaban crucificando al revés a Felipe, ¿sí?, él decía, ¿sí?, que lo dejaran disfrutar, que no le importaba, que no tenía miedo, ¿sí?, que lo dejaran entrar, lo dejaran disfrutar de esa vida eterna que él ya sabía. No había temor, ¿sí?
Y cada uno de nosotros ese temor a la muerte, cómo nos va llevando con nosotros, ¿sí? Hay veces que pues hay unos hermanos que no han sentido ese temor muy cerca. Yo sí lo he sentido, ¿sí? Varias veces, ¿sí? Es que el Señor nos pone en unas circunstancias difíciles, ¿sí? Donde sentimos ese miedo a la muerte, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo bien lo decía, ¿no? El vivir es ganancia, ¿sí? El morir es ganancia, ¿sí? Entonces, ¿cómo canaliza ese miedo? ¿Sí? Igual lo tenemos que canalizar en manos de Dios, ¿sí? Pero se dice fácil decir, no, pues pues de pastor dice que el miedo lo pongamos en manos de Dios, ¿sí? Que el miedo que lo canalicemos en manos de Dios, pero no lo puedo evitar porque es un sentimiento que me llega, ¿sí? Y lo tengo, ¿sí? Pero pues lo tenemos, ¿por qué? Porque no estudiamos, no nos acercamos a lo que es la palabra de Dios, ¿sí? Lógicamente que vamos a seguir sintiendo ese miedo, ¿sí? Entonces son situaciones, ¿sí? Que el Señor pone en nuestra vida para poder canalizarlas, ¿sí? Canalizarlas y no tener miedo, no tener temor a lo que Él nos va a mandar. Por eso Él nos prepara hasta para morir. Cuando uno está bien edificado en lo que es la palabra de Dios, ¿sí? El Señor nos prepara para entregar esta comisión que Él nos dejó, ¿sí? En algunas religiones, ¿sí? Dicen que pues que ese temor siempre va a existir, ¿sí? Y le digo, no, ¿por qué? Porque el mismo Jesucristo derrotó a la muerte, ¿sí? No debemos de tenerle miedo a la muerte, tenemos que tener confianza en Dios, ¿sí? A que es un proceso, ¿sí? Es un proceso espiritual, es un proceso que el Señor nos va a mandar a cada uno de nosotros, ¿sí? Y que tenemos que pasar, ¿sí? Como lo vino a hacer Jesucristo, ¿sí? Que vino a humano, convertirse en humano, ¿sí? A sentir carne, sangre, ¿sí? Decía el libro de los Hebreos, a sentir, a morir como humano, para poder vencer a la muerte, ¿sí? Pero entonces lógicamente que yo voy a ir desechando, ¿sí? ¿Sí? Ese espíritu de miedo, lo voy a ir desechando, ¿con qué? Con la palabra de Dios, ¿sí? Voy a ir aprendiendo lo que es la palabra de mi Señor, ¿sí? Voy a ir aprendiendo. Lógicamente que hay veces que nosotros muere un familiar, una amistad o alguien allegado, ¿sí? Nos invade tanto el miedo que no podemos ni dar un mensaje de consolación, porque no sabemos, ¿sí? Ya cuando el Señor nos prepara a través de su palabra, nos sale esa voz que puede confortar, ¿sí? Porque es la palabra del Señor, ¿sí? Que unos se van a su presencia y otros a lo que es el lugar de tormento, ¿sí? Unos dicen que nos vamos a un lugar intermedio, ¿sí? Un lugar intermedio porque todavía no somos enjuiciados, ¿sí? Nos vamos a un intermedio, ¿sí? Pero donde tenemos conciencia, donde podemos ver allá, lo que pasa acá, ¿sí? Y ya cuando llegue el día final, todos vamos a juicio, ¿sí? Y ahí donde nos juzgarán a vivos y a muertos. Igualmente hay otras religiones que no creen en eso, creen que todos tenemos la salvación, que aunque sigamos pecando, todos tenemos la salvación, ¿sí? Por eso le digo que esto ya no meterlo en religiosidad, ¿sí? Esto ya meterlo en comunión uno con la palabra de Dios. Y la única que no nos miente es la palabra del Señor. Y si dicen la palabra del Señor que vendrá a separar la cosecha de la cizaña del lugar izquierdo y la cosecha del lado derecho, es verdad, ¿sí? Que va a haber un juicio contra nosotros, ¿sí? Pero ya cuando ese proceso, cuando yo ya muerto, ¿sí? Voy a un lugar para esperar lo que el día del juicio. Si voy, porque el Señor me va a pedir cuentas,
¿sí? Es decir, vamos a pedir cuentas de lo que hiciste, porque también lo dice en la palabra de Dios, ¿sí? ¿Y qué hice? ¿Sí? Hace un rato comentaba con mi hermana, ¿sí? Y el Señor, si entro en religiosidad, ¿sí? Me va a decir el Señor, ¿qué hiciste? No, Señor, pues es que no, pues no pude expulsar demonios. ¿Por qué? Porque pues pues eso fue hace ya 2000 años, ¿sí? Eso fue ya, teológicamente eso fue ya hace 2000 años y esto, y es por eso que pues nosotros yo ya no podemos expulsar esos demonios, ¿ya por qué? Porque eso ya fue ya hace mucho tiempo, ¿no? ¿Sí? Y el Señor me dice, entonces dudaste de mi palabra, dudaste de mi poder. No, hermanos, la palabra del Señor es eterna, eterna, tanto antes como ahora. Es vigente lo que nos ha ordenado, ¿sí? Y cuando alguien trae un espíritu de miedo, un espíritu de temor que no puede con ellos, porque hay mucha gente que ahora se llama, es eso, pero se llama depresión, ¿sí? Y ansiedad. Cuando tenemos esos miedos que no nos dejan dormir, que tenemos que estar activos, ¿sí? Pero si el Señor vayan y expulsen esos demonios, los tenemos que expulsar. Tenemos que expulsar porque es vigente la palabra de Dios. No es que hay ese 2000 años que hace, no. La palabra del Señor es eterna, ¿sí? Y si el Señor en Marcos nos pidió que fuéramos, si expulsemos demonios, ¿sí? Eso es vigente, ¿sí? Entonces, amados hermanos, a no tener miedo lo que es a la muerte. El Señor nos va a ir preparando a cada uno paso por paso por medio de su palabra, ¿sí? Tenemos que edificarnos en su palabra, ¿sí? Tenemos que aprender de su palabra, ¿sí? Muchos personas dicen, el Señor, ¿por qué? Es que nomás el Señor unge o se fija en personas bien preparadas, se fija en personas bien letradas. No, es verdad, ¿sí? El Señor en su misma palabra y en su misma vida, en su mismo ministerio, ¿sí? Escogió a Pedro, ¿sí? Escogió a Andrés, a Juan, Santiago, ¿sí? Natanael, Bartolomé, Simón, Judas, Tadeo, Mateo. Personas que no eran letradas, personas comunes como tú y como yo, ¿sí? Y lo único que el Señor se fijó en ellos fue en su corazón, como se fijó en el mío, como se fijó en el cada uno de ustedes que nos está mirando. Amados hermanos, no es verdad, el Señor aquí, si eso hubiera escogido a los fariseos, los mismos religiosos, los mismos teólogos de aquel entonces, ¿sí? Los mismos que lo juzgaron, hubiera escogido a ellos, y no, escogió a gente humilde, gente que su corazón estaba ahí, ¿sí? Entonces seguimos con nuestros versículos. Filipenses, capítulo 4, versos 7 y 6. ¿Qué? Filipenses, capítulo 4, versículo 6 y 7. Amén. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? El Señor nos exhorta que vivamos en oración, ¿sí? Vivamos en comunión con Él. Cualquier cosa, amados hermanos, nosotros lo podemos remediar a través de la oración. Y a través de la oración yo le pido al Señor que termine con este miedo, termine con esta angustia de lo que estamos viviendo hoy en la actualidad. Padre mío, Señor, te pido que en estos momentos, Señor,
quites el miedo de cada uno de mis hermanos, quites el miedo de todo el miembro de la iglesia, Padre amado, Señor, porque este miedo, esta incertidumbre, esta angustia que vive en nuestro corazón, Padre mío, de lo que estamos viviendo allá afuera, Señor, no la quites, güey, no separes de lo que es esto, Padre amado, Señor. Te pido, Padre hermoso, que estás en los cielos, Señor, que esa peste, Padre amado, Señor, no nos perturbe, Padre amado, Señor. Nosotros somos pacientes, Señor, y esperamos, Señor, porque creemos en tu promesa, creemos en ti, Padre amado, Señor. Creemos tanto, Padre amado, que somos, ¿sí? Que tú sabemos que en esto ya poco tiempo se va a terminar, Señor, y vamos a estar, Señor, platicando sobre esto, Padre amado, Señor. Pero te pido, Señor, que en esta parte que nos falta, Señor, en este tiempo que nos hace falta, nos quites, Señor, nos quites ese temor, nos quites ese miedo, Señor, ¿sí? Nos quites todo eso. ¿Por qué? Porque confiamos en ti, Padre amado, Señor. Confiamos en tu promesa, Padre Santísimo, Señor. Por eso estamos obedeciéndote, Señor. Tú nos vas a pedir cuentas, Señor. ¿Qué hicimos, Señor? ¿Qué hicimos todo este tiempo? Si confiamos o no confiamos en ti, Señor. Si oramos o no oramos en ti, Padre amado, Señor. Si en este tiempo a solas que tú nos pusiste, Señor, que nos hiciste a un lado, Padre amado, Señor. ¿Qué hicimos, Padre mío, Señor? Si nos pusimos en comunión, si nos pusimos a estudiar, o qué hicimos, o nos importaron más otras cosas, Padre amado, Señor. Porque hay veces que nos gana más la vida secular, nos gana más nuestra mente, Padre amado, y hacemos a un lado tus cosas, Padre mío, Señor. Lógicamente que ese miedo se apodera nuevamente de nosotros, y se apodera ese miedo de tu iglesia, Padre amado, Señor. Te pido, Señor, ¿sí? Que quites eso, Señor. Reconstruye tu iglesia, reconstruye tu cuerpo, Padre Santo, Señor. Quítanos, Padre mío, Señor, quítanos eso, Señor, ¿sí? Porque tú lo dices que a través de tus oraciones, Señor. No queremos, Señor, no queremos olvidarte, Señor. Todo este tiempo a solas contigo, Señor, lo podemos aprovechar para aprender de tu palabra, Señor. Leerlo, tu palabra, Padre amado, Señor. ¿Qué es lo que nos quieres decir, Señor? Yo ayer no sabía lo que iba a decir, porque ese miedo me perturbaba, Padre mío. ¿Y cuándo se va a quitar esto, Padre mío, esta epidemia? ¿Qué va a pasar con la iglesia, Señor? Vamos a seguir con el miedo, vamos a seguir con la incertidumbre. Cuando esto acabe, ¿o qué va a pasar? ¿Sí? Cuando nos volvamos a reunir, vamos a sentir ese miedo, vamos a sentir esa angustia, Señor. ¿Qué va a pasar? Y no dejaba concentrar, Señor, hasta cuando tú pusiste eso en nuestra mente, Padre amado. Quiten esos miedos, quiten esas angustias, Padre Santo, Señor. Quítala, Señor. Quítala, Padre amado. ¿Por qué? Porque este tiempo tuvo un propósito, Señor. Hubo un propósito, Padre amado, Señor. Que nos apegáramos más a tu palabra, Señor. No a estar pensando en miedos y en perturbaciones, Padre mío, Señor, sino que entendiéramos bien lo que tú nos quieres decir, Padre amado, Señor. ¿Y qué nos quieres decir, Señor? Que estemos preparados. Por eso nos diste nuestra espada para defendernos, Señor. Y la espada es la palabra de Dios, para poder defendernos del diablo, poder quitar esos demonios de esclavitud, Señor. Te pido, Señor, que nos llenes de espíritu, Señor. Que nos llenes, Padre mío, Señor. Porque hay gente que hemos conocido a Cristo, Padre amado, Señor, pero seguimos con nuestra vida consagrada al diablo, Señor. Te pido que la quites, porque nos dejamos ir por nuestros instintos carnales, Señor. Por las adicciones, nos dejamos ir por la lujuria, nos dejamos ir por lo peor, Padre mío, Señor. ¿Sí? Cuando una vez tú ya nos habías llamado, Señor. Nos habías tirado esa red para nuestra salvación y la hicimos a un lado, no quisimos saber, Señor. Te pido por esas personas, Padre amado, Señor. Pero también te pido, Señor, y que redoble sus esfuerzos, Señor, por toda la gente, Señor, que sí te obedece, por la gente que está en comunión, Señor, por la gente que se preocupa, Padre amado, Señor, por tu evangelio, Padre mío. Te pido que la bendigas, Señor, y la protejas con tu preciosa sangre, Señor. Porque esa gente es fiel a ti, Señor. Tú lo has demostrado y estás viendo en estos tiempos la fidelidad de cada persona. ¿Sí?
veo a mi hermano, veo a mi otra hermana, veo a este, y te fijas en el corazón de cada uno, y te da tristeza también cuando te fijas en el corazón de otra persona que no entiende, y que tú lo has hablado, y lo has hablado, y lo has hablado, y quieres, Señor, pasarlo de este lado para conformar un cuerpo en Cristo, y no entiende. Se nos va a chismorrear, se nos va a criticar, se nos va a juzgar. Te pido por toda esa gente, Señor. Y a través de esta oración, Señor, te lo pedimos, Padre amado. Te imploramos, Señor. Y confiamos en ti, Padre amado, también. Y confiamos a que nos vas a restaurar, Señor. Y que de aquí en adelante, Señor, vas a querer a pura gente, Señor. Fiel a ti, Señor, porque tú en tu palabra nos dices, Señor, que a los tibios los vomitas. Y toda esa gente que quede, Señor, porque va a quedar gente renovada, toda la gente redimida, original, Padre amado, Señor, que Jesucristo nos redimió cada uno de nosotros. Vamos hasta andar en fervor, Señor, para andar trabajando aquí, para andar trabajando allá, Padre amado, Señor, porque tú nos pusiste los ejemplos de tus 12 apóstoles, cómo los mandaste, Señor, a unos a África, a otros a Etiopía, a otros diferentes partes, otros a Europa, Señor, a proclamar, Señor, el nombre de Cristo Jesús, y así vamos a andar nosotros, Padre amado, Señor, siempre y cuando tú nos lo permitas y sea tu voluntad, Señor. Te pido por toda esa gente fiel, Señor. Amén, Padre amado. Seguimos con nuestros versículos. Oh, Señor. Isaías 41, verso 13. Amén. Lo siguió y pasó en paz por el camino por donde sus pies nunca habían entrado. 41, 13. A 13. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén. Nos exhorta el Señor que no debemos de temer a nada excepto a Él. ¿Sí? Que Él nos toma de su mano. ¿Sí? No debemos de temer en las cosas seculares de este mundo. No debemos de temer ni a nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor respalda a cada uno de nosotros y respalda a cada uno de ustedes, amados hermanos. Nos respalda y es algo que uno siente, no siento esa felicidad que el Señor nos da, que el Señor nos pone, ¿sí? Oremos y pongámonos en comunión con el Señor, ¿sí? Y no tengamos miedo, vamos a ser obedientes, vamos a estudiar, vamos a hacer lo que el Señor nos manda, ¿sí? Y nada nos pasará, ¿sí? Y no tengan miedo a nada, ¿sí? Porque cuando proclamamos el nombre del Señor, ¿sí? Los demonios salen huyendo, ¿sí? Cuando las personas que andan en transporte público, ¿sí? Que hay veces que tienen miedo a asaltos, todo eso, proclaman el nombre de Jesucristo y los demonios huyen, los demonios se van, los asaltantes no llegan, ¿sí? El Señor va quitando todo, piedra, ¿sí? Obstáculo en nosotros, ¿sí? Que nos impidan atraer esos miedos, ¿sí? Porque a los hijos de Dios nadie los toca porque ya nos tienen a un lado, apartados. Le pido al Señor que seamos fuertes, en lo que se nos avecina, ¿sí? Porque no sabemos, ¿sí? Solamente el Señor sabe. Esos son planes que solamente el Señor sabe. Y el Señor revela nada más destellos, ¿sí? Revela partecitas, ¿sí? Porque no revela ni una cuarta
No revela ni una mitad de lo que va a pasar. Nos revela destellitos nada más. ¿Sí? Revela que estemos, ahorita esta revelación nos revela que estemos tranquilos. Nos revela que estemos en paz. Nos revela que estemos en comunión. Nos revela que estemos orando. ¿Sí? Porque es parte natural, ¿sí?, de los que no están en Cristo, tener estos miedos. ¿Sí? Cuando Cristo vino a morir como hombre, que era hombre, que tuvo que pasar las cosas seculares de un hombre, cuando estaban orando, ¿sí?, en Getsemaní, sintió miedo. Ese miedo que nosotros hemos sentido, se lo sintió. Él no quería estar solo. Por eso le pedía a sus discípulos que estuvieran con él, pero sus discípulos no comprendían. Empezaba a sudar, ¿sí?, ese miedo, lágrimas de sangre, empezar a estar nerviosos, ¿sí? Cada uno de nosotros hemos sentido ese miedo, ¿sí? Nosotros hemos sentido esos temores hasta cuando vamos a un trabajo, ¿sí? Cuando vamos a un trabajo y vamos a una entrevista de trabajo, que sentimos igual esos temores. ¿Y por qué? Porque no estamos confiados al Señor y me irán a dar el trabajo, no me lo irán a dar. O cuando vamos a tener una entrevista del mismo trabajo, una conferencia que el Señor nos va a dar, y sentimos ese miedo. ¿Por qué? Porque aún no estamos seguros del respaldo de Dios. Pero cuando estamos respaldados ante Dios, no habla a nosotros, sino que habla a Dios a través de uno. Y esos miedos se van. Amén. Continuamos. Primera de Pedro 5, capítulo 5, verso 7. ¿Verso qué? 7. Amén. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. En esta traducción la tengo así: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Amén. ¿Sí? Pongamos todas nuestras preocupaciones, ¿sí? Pongamos todo lo que nos preocupa, todo lo que se avecina, todas nuestras finanzas en manos de Dios, ¿sí? Pongamos la salud de familiares, de conocidos, todo eso lo pongamos en manos de Dios. Toda preocupación pongamos en manos de Dios. Toda preocupación hacia nuestros hijos, pongámoslas en manos de Dios, ¿sí? Porque esas preocupaciones y ansiedades son temores, ¿sí? Cuando tenemos un hijo que todavía no está bien conformado, las cosas del espíritu están bien, y nosotros preocupados siempre, y con esos temores, ¿y dónde estará? ¿Y qué le habrá pasado? ¿Sí? Más si tiene una adicción. Señor, protégelo, cuídalo, Señor. Pongámoslo en sus manos, señores, y no perder la paciencia. Tenemos que tener paciencia, porque a pesar de todo eso, el Señor está obrando en ellos. Y esas preocupaciones, que siempre son los hijos, pongámoslos en manos de Dios. Nos vamos a poner, y el Señor nos va a mandar esa tranquilidad, nos va a mandar ese fruto del Espíritu, ¿sí?, que es paciencia. Nos va a mandar, ¿sí?, pero sin miedo, ¿sí?, porque creemos en Él y creemos en sus promesas, ¿sí? Pero si sentimos ese miedo perturbador, es porque todavía no estamos bien cimentados en su palabra de Dios, ¿sí? Entonces ya lo quitamos, oramos todo, como hace un rato, en oración, se acaba ese miedo. Es grandioso lo que la palabra de mi Padre amado, ¿sí? Porque antes pues no dormíamos con la preocupación, todo eso, ¿sí? Pero ahora el Señor nos redarguye, ¿sí? Y si un hijo, un pariente, un primo lejano, qué sé yo, ¿sí?, no está en la palabra, ¿sí?, no nos preocupemos, porque la palabra del Señor dice: van a ser salvos tú y los tuyos, ¿sí? Entonces tenemos que tener confianza, ¿sí?, que el Señor va a obrar en el corazón,
¿sí? De esas personas que se están convirtiendo al Señor. Oramos sin cesar, ¿sí? Mi madre duró durante 4 años orando por mí. Todas las noches orando por mí. Con su corazón lleno de angustia, con su corazón lleno de miedo, con su corazón lleno de temor, ¿sí? Que no me fuera a pasar nada. Y gracias a esas oraciones, el Señor tuvo misericordia de mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tomaba diario y mi mamá estaba preocupada. ¿Sí? ¿Qué me pasará? ¿Dónde estoy? Porque no estaba en un solo lado, estaba aquí, estaba allá, estaba acá, estaba allá. No me podían encontrar porque estaba en diferentes lados. Y lo único que podía hacer era poner mi vida en sus manos de Dios. ¿Sí? Hay veces que nosotros nos resentimos con el Señor, ¿sí? Porque no nos concede inmediatamente, ¿sí? La petición que le pedimos, ¿sí? De que convierta a nuestro hijo, que convierta a nuestro primo, que convierta a nuestra tía, que nos convierta a cualquier persona que le pedimos, que está sufriendo, que tiene adicciones, y el Señor no nos lo concede inmediatamente. Nos resentimos, ¿sí? Y dudamos de lo que es la palabra de Dios y decimos, hijo, a lo mejor pues esto puro cuento, ¿sí? Pero no, jamás. Todas las cosas, doy testimonio en nombre de Dios que está en los cielos, doy testimonio de que todo lo que estoy hablando es verdad, ¿sí? Y que Dios y mi Padre que está en los cielos me ha concedido a través por su Hijo Jesucristo todo lo que le he pedido. Doy testimonio y doy veracidad de lo que es su palabra de Dios, ¿sí? Y así es, hermanos, pongamos finanzas, pongamos las cosas que nos preocupan, pongamos todo lo que nos perturbe en nuestra mente, los miedos, temores, en manos de Dios. Nos lo exhorta el apóstol Pedro, ¿sí? Que lo pongamos en las manos del Señor. Todo lo que seguimos con nuestras preocupaciones. ¿Por qué? Porque es eso lo que nos hace entrar en duda, ¿sí? Cuando vemos a un hermano, ¿sí? Que se convirtió a Cristo y después lo vemos en el mundo, ¿sí? Decimos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y la gente nos empieza a juzgar. Velo, proclamaba la palabra de Dios, se decía llamar cristiano, ¿sí? Yo ya iba a ir a la iglesia porque yo vi que ya era cristiano, entonces ya anda igual. Y en su colonia todos lo empiezan a juzgar, ¿sí? Pero es parte, ¿sí? De las cosas de Satanás que a todos nos manda esas pruebas, ¿sí? Y no aguantamos esas pruebas, no nos ponemos a orar y no damos testimonio de lo que Dios hace. Pero si yo estoy bien orado, ¿sí? Estoy con mi armadura de Dios bien puesta, no me toca a nadie. Y doy testimonio y doy velocidad de la palabra de Dios, ¿sí? Y a través de mi palabra de Dios y a través de mi testimonio, ¿sí? Se van a convertir 10, 20, 30, centenar de gentes, ¿sí? Porque hay de dos. Hay hijos del diablo y hijos de Dios. Y hay veces que el diablo, ¿sí? Manda a sus hijos a destruir iglesias. Pero también el Señor nos dejó el discernimiento de espíritus para poder conocer a esas personas. Gracias, amados hermanos. Se nos agotó el tiempo, se nos agotó el tiempo de lo que es la prédica. Espero que haya sido de bendición. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Pongamos nuestra vida y cuidado a la voluntad de Dios, de nuestro Padre amado, ¿sí? Y seamos obedientes, ordenados. No dejen de leer la palabra, porque es la palabra de Dios la que nos equivoca. A lo mejor yo me puedo equivocar, ¿sí? Pero la palabra jamás se va a equivocar. La palabra jamás se va a contradecir, ¿sí? La palabra del Señor es grande, que jamás se contradice, y la misma palabra interpreta la palabra. Dios los bendiga, amados hermanos, ¿sí? Iba a terminar con una oración, pero el Señor ya la puso por delante. Les pido que a todos ustedes que tengamos calma. Todo esto va a pasar, nos vamos a reunir por medio de este medio, ¿sí? Vamos a dar a conocer lo que es las actividades de la iglesia. Todavía no, todavía estamos pausados hasta que el Señor nos dé indicaciones, ¿sí?
de qué es lo que sigue, pero ahorita estamos. Yo lo único que les pido, que no dejen de estar en comunión con mi Padre amado, ¿sí? Les pido que sigan amando a mi Padre, ¿sí? Dios los bendiga, Dios los proteja, Dios los cuide a cada uno de ustedes. Saludos a toda la iglesia Génesis, saludos a todo el auditorio que tenemos en el grupo de Génesis, en la página de Génesis, ¿sí? Le doy las gracias porque infinidad de gente nos sigue, ¿sí? Se comunica con nosotros de diferentes países. Les mandamos un saludo, les mando un saludo a toda la iglesia Génesis. Dios los bendiga, Dios los proteja y cuide y bendiga siempre. Amén.